Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero hablar un momento con ustedes sobre el rapto de la iglesia. En este video voy a estar hablando sobre el rapto de la iglesia y voy a dar algunas preguntas en este momento. Voy a compartir con ustedes algunas preguntas y voy a analizar algo muy importante, porque voy a estar dando base bíblica. Entonces, una de las preguntas directas que quiero hacer es, por ejemplo, la iglesia de Cristo, obviamente hablando de la iglesia de Cristo, ¿sabrá de antemano que el rapto de la iglesia, ese evento del arrebatamiento de la iglesia, sabremos nosotros, vamos a saber de antemano que el rapto está a punto de suceder? ¿Sí o no? Otra pregunta: el rapto, como algunos lo etiquetan, secreto, ¿es un rapto secreto donde alguna porción de la humanidad desaparece repentinamente, pero nadie lo sabe realmente? Esa es otra pregunta. Otra pregunta: ¿es un rapto parcial en el cual parte de la iglesia es tomada antes de la tribulación y otro segmento es removido de la tierra durante esos 7 años? Es decir, como un rapto en dos partes, un rapto pretribulacional y otro durante ese tiempo de tribulación de 7 años. La pregunta que más quiero enfatizar y es lo que voy a hablar en este video. Voy a darle escritura para compartir con ustedes de si vamos a saber o no de antemano que el rapto está a punto de suceder. Otra pregunta: ¿es posible que muchos de los que se queden atrás, que no vayan al rapto, realmente van a ver a esos que son tomados y levantados en el aire? ¿Va a haber gente que va a observar ese momento en que desaparece la iglesia de Cristo? Los creyentes en Cristo de repente desaparecen. ¿Van a haber otras personas que fuimos llevados? Es una buena pregunta. Entonces, otra pregunta: ¿cuándo sucede el rapto? ¿Antes? ¿Cuándo sucede el rapto? ¿Antes, durante o después de la tribulación? ¿O directamente no hay rapto? Sabemos que muchos no creen en un rapto, directamente no creen. Aquellos que, por ejemplo, mezclan el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo, la venida de Cristo que vemos en Apocalipsis 19 o Mateo 24. Muchos juntan el evento del rapto con Mateo 24 o Apocalipsis 19. Entonces, realmente todo esto es muy pensando en estas preguntas que estoy haciendo, realmente esto causa confusión. Es un tema confuso de repente. Entonces, no es de extrañar, por tanto, que la iglesia esté muy dividida en este sentido, en esta doctrina del rapto de la iglesia. Pero yo no voy a tratar específicamente todas estas preguntas, sino que lo que quiero discutir brevemente es la pregunta: ¿es posible que muchos de los que queden atrás realmente van a observar cuando muchos creyentes sean arrebatados, llevados al aire? Y la otra pregunta es si es posible que saber de antemano que el rapto está a punto, de repente sentir algo que los cristianos digamos: wow, hoy me levanté, no sé, raro, algo está pasando, siento esto, puedo discernir esto. Recuerde que todos los cristianos en Cristo que han nacido de nuevo fuimos sellados por el Espíritu Santo, así que es el Espíritu Santo que va a tener ese poder sobrenatural de arrebatarnos a nosotros cuando Cristo haga sonar esa trompeta y nos lleve con Él al encuentro con Él en el aire. Entonces vamos a ver, fíjese lo que dice
Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 12. Vamos a ver aquí el arrebatamiento, el rapto del profeta Elías. ¿Sabía Elías que iba a ser arrebatado? El profeta Elías pudo discernir, pudo darse cuenta de que iba a ser arrebatado. Porque nosotros vemos en el verso 1 de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 12, vemos que sí, definitivamente Elías sabía que iba a ser llevado por Dios. Dice la palabra que cuando el Señor iba a llevar a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo se dirigían desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tú mismo que no te dejaré. Y bajaron a Betel. Los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor quitará de encima a tu señor? Fíjese, aquí vemos a los hijos de los profetas que estaban en Betel, sabían que Elías iba a ser arrebatado. Verso 3: ¿sabes que hoy el Señor quitará de encima a tu señor? Y él dijo: sí, lo sé. Fíjese que Eliseo también sabía. Verso 4: Elías le dijo: Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y nuevamente, verso 5: los hijos de los profetas que estuvieron en Jericó, se acercó nuevamente a Elías y le dijo: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor? Y él respondió: sí, lo sé. Y así vemos en Jordán, verso 6, verso 7. Verso 7: 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pusieron a cierta distancia de ellos, porque ambos estaban junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua, y el agua se partió de un lado y del otro hasta que los dos pudieron pasar a tierra seca. Verso 9: cuando hubieron cruzado, Elías dijo a Eliseo: pregúntale qué haré por ti antes de que me quiten de ti. Y Eliseo dijo: por favor, que haya una doble porción de tu espíritu sobre mí. Entonces vemos que sí, estos profetas, estos creyentes, sabían que Elías iba a ser arrebatado. El propio Eliseo sabía. Por eso no se apartó de Elías. Entonces Eliseo se pegó a Elías ese día como pegamento. Nada iba a impedir que Eliseo se alejara de Elías. Elías sabía. Ya vemos claramente en la escritura que Elías sabía que iba a ser arrebatado. Es decir, fue arrebatado ese día, como lo confirma el verso 9. Cuando hubieron cruzado, Elías dijo a Eliseo: pregúntale qué haré por ti antes de que me quiten de ti. Fíjese cómo Elías él mismo sabía que iba a ser arrebatado. Con ese fin, Eliseo no tenía ninguna duda acerca de la certeza del evento. Ambos hombres sabían que el Señor estaba arrebatando a Elías el profeta a la gloria ese día. Y vemos también aquí en la escritura que no eran solamente estos dos los que sabían esto. Dos escuelas separadas de los hijos de los profetas también lo sabían. Parece entonces que el rapto pendiente de Elías no era un secreto muy bien guardado. Tremendo esto. No era un secreto guardado, según lo que leemos aquí en la escritura. No era el rapto de Elías no era un secreto. Entonces, este conocimiento, en ese momento que vemos en la escritura, en Segundo de Reyes, tiene que hacernos preguntas, y me hace preguntarme si aquellos de nosotros que hemos permanecido despiertos y en alerta, como Jesús nos mandó a hacerlo,
también podríamos tener presciencia, tal vez el mismo día en que nos uniremos a nuestro Señor en la casa para ir a la casa del Padre. Entonces, eso es intrigante en sí mismo, pero hay más. En ese día trascendental, ¿cómo será? En ese día del rapto de Cristo para con su iglesia, para llevarnos a nosotros con Él. ¿Cómo será? ¿Cuándo seremos arrebatados? ¿Simplemente vamos a desaparecer? ¿Seremos vistos por algunos como en las imágenes fantasmales que a veces se usan para retratar este evento? Es en esas imágenes que siempre uno comparte del rapto de la iglesia. Otra pregunta, ¿o nos levantaremos literalmente en la carne y seremos transformados en el aire con millones de personas presenciando lo que sucede? Nos van a ver a nosotros cuando seamos arrebatados entero y glorificados en el aire. Es impresionante eso. Entonces, versículo 11 y 12 segundo de Reyes, verso 11 y 12. Y mientras seguían hablando y hablaban, he aquí que carros de fuego y caballos de fuego los separaban a los dos. Y Elías subió en un torbellino al cielo, y Eliseo lo vio. Esto es bastante dramático. Me pregunto entonces si los hijos de los profetas, que también sabían que Elías iba a ser arrebatado, me pregunto si estos varones, estos hombres de Dios, también vieron o no cuando Elías fue arrebatado. Seguramente que sí, apuesto que lo hicieron, ya que estaban allí. Seguramente que ellos vieron cuando Elías fue arrebatado. Y qué asombroso, qué tremendo tuvo que ser ver esos carros y los caballos de fuego. Me imagino que eso les dio a esos hombres algo de qué hablar durante mucho tiempo. Tenemos también Hechos capítulo 1 verso 9 al 11. Y cuando hubo dicho estas cosas, mientras ellos miraban, fue levantado el Señor Jesús y una nube lo quitó de su vista. Y mientras ellos miraban al cielo, mientras Jesús se iba, Hechos capítulo 1, he aquí dos hombres que estaban junto a ellos vestidos de ropas blancas y dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí vemos también en Hechos capítulo 1 a los discípulos hablando con Jesús, y él simplemente, y de repente el Señor Jesús comienza a flotar hacia arriba y se va, y lejos en las nubes. Tremendo esto. Entonces, y de repente aparecen un par de ángeles y le proporcionan a ellos y a nosotros la comprensión específica de nuestro futuro rapto. Jesús vendrá en estas mismas nubes y nos hará señas para que nos unamos a Él en el aire. Primera de Tesalonicenses 4 versos 13 al 18. Obviamente, este es un regreso muy diferente de su parte de lo que ocurrirá en su segunda venida, en la que Él está montando un caballo blanco, con los santos glorificados siguiéndole, y luego aterriza en el monte de los olivos. Esto que estoy hablando no es el rapto, esto es la venida del Señor Jesús, como vemos en Apocalipsis 19. Viene Jesús como juez. Entonces no hay que confundir el evento del rapto de la iglesia con la venida del Señor Jesús como juez. No hay que confundir, son dos eventos diferentes. Entonces, pero el punto que estoy tratando aquí es que los discípulos fueron testigos del rapto del Señor Jesús, que se fue, de repente empezó a subir, se fue.
Entonces la pregunta es si eso es un presagio de cuántos en el mundo podrían presenciar subir y subir, ver subir y subir a la iglesia en el momento del rapto. Entonces la respuesta a este argumento podría ser que tanto como Elías como con Jesús, los que miraban eran hombres de fe, hombres de fe. Entonces puede ser, ¿qué quiero decir? Que puede ser que muchos que dicen ser cristianos van a ver a la iglesia siendo arrebatada. Aquellos, por ejemplo, que odian a Israel, que rechazan a Israel. Aquellos que rechazan también el rapto de la iglesia, la doctrina. Es posible entonces que los rebeldes, que son personas de fe, vamos a decir, pero que son rebeldes, van a ver a la iglesia de Cristo siendo arrebatada. Muy buena pregunta. Solo, obviamente, tenemos que esperar a que suceda el evento para ver qué sucede realmente. Nosotros sabemos que estamos en tiempos finales y que muchos de nosotros nos estamos cansando bastante de este mundo que va todo de mal en peor, y solamente sabemos que estamos con el propósito de anunciar el mensaje de salvación a aquellos que todavía no son salvos en Cristo. Pero cada día es una carga en muchos aspectos que tenemos que dar continuamente a Jesús para que Él quite el yugo de nuestros hombros. Entonces, sea lo que sea que parezca, y como quiera que Dios se ocupe de cualquiera de estos asuntos que he planteado aquí en este video, son triviales en el esquema más amplio de las cosas. La verdad es que Dios ha prometido nuestra liberación de ese día de ira que viene al mundo, Apocalipsis 6 en adelante. Dios nos va a librar a nosotros de ese tiempo de ira que ha de caer sobre el mundo entero, donde Israel va a ser el centro y va a estar involucrado, por supuesto, muchas naciones de toda parte del mundo. Entonces, la verdad es que Dios ha prometido nuestra liberación de esa ira que pronto vendrá sobre toda la humanidad que queda en este mundo. Así que yo quería compartir solamente esto con ustedes en este momento, plantear estas preguntas sobre el rapto de la iglesia. Les traje escritura, les traje la palabra de Dios para que reflexionemos. Comente debajo de este video qué usted piensa sobre esto. Dele me gusta a este video, comparta este video, suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.